Hermanos, amigos, buenos días para todos. Tenemos el tiempo con la palabra y hoy nos toca un tema interesante y un desafío: ordenar el presente. Siempre cuando pensamos en los tiempos, pasado, presente y futuro, es complejo definir y hablar solamente del presente. Alguien dijo alguna vez que el ayer ya es pasado, que el mañana será futuro, pero que el hoy es un regalo, por eso se le llama presente. Y cuando pensamos en ordenarlo, a veces tenemos la tendencia de reducirlo a las cosas que podemos hacer en casa. Encima este tiempo es un tiempo especial, ¿no? Estamos en cuarentena, la pandemia ha golpeado al mundo y estamos viviendo una situación que por lo menos en tu vida y en la mía nunca antes habíamos experimentado de una manera tan profunda. Por eso cuando volvemos a este desafío, a ordenar el presente, cuando pensamos en cómo aprovechar cada día en el hoy, yo debo serte sincero, y si estás escuchando y quizás sos un hermano en Cristo, o si estás escuchando porque te han dicho, te han invitado a escuchar una reunión donde se van a tocar temas actuales, yo debo decirte que la respuesta no la tengo y que mi intención es que podamos ir a la Escritura para de una manera muy concreta y muy concisa escuchar qué es lo que el Señor tiene para decir en cuanto a ordenar nuestro presente. Acompáñame, si tenés una Biblia, vamos a buscar Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 es uno de esos capítulos que hemos escuchado mucho. Pedro, junto con otros 6 discípulos, posterior a la crucifixión del Señor, posterior a la muerte del Señor, van a ir a pescar al mar. Era como que no sabían, como que había muchas cosas que en la vida no estaban resueltas y terminaron haciendo aquello que solían hacer, ir a pescar. Claro, ese día iba a ser transformado porque un hombre iba a aparecer en la playa. Claro, primero para ellos era solo un hombre, nosotros de este lado sabemos que no era solo un hombre, era el Señor. Este hombre va a empezar a darles directivas en cuanto a dónde tirar las redes y una noche de pesca frustrada se transformaba una vez más en una pesca milagrosa. Allí algunos discípulos se dan cuenta que este hombre era alguien más. Y Pedro se tira al agua para ir al encuentro nada más y nada menos que de Jesús. Y me gustaría en Juan 21 simplemente leer una frase. Quiero hacer una introducción y por eso vamos a leer a partir del verso 9. Dice Juan 21, 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, y este es nuestro mensaje en esta mañana: venid, comed. Ahora, no sé cómo te ha tocado la cuarentena. Yo es una de las frases que más he escuchado estos días y que más espero. Si yo te la traslado de la Reina Valera 60 a una versión más actual, lo que Jesús les estaba diciendo es: vengan a comer, vengan a desayunar. Ahora, ¿cómo podemos unir este desafío de ordenar el presente con esta frase tan aparentemente cotidiana que el Señor va a decirle a Pedro y a otros 6 discípulos, pero que el Señor va a decirnos en esta mañana? Escuchalo de parte del Señor. ¿Querés ordenar tu presente? ¿Quiero ordenar mi presente? Vengan a comer. Y esta frase tan cotidiana y tan sencilla nos va a llevar en un recorrido necesario para que podamos entender a la luz de la palabra qué implicaba esto en el corazón de estos 7 discípulos, pero qué implica esta invitación del Señor para vos y para mí hoy, en este domingo de cuarentena, en donde quizás las cuestiones del pasado, del presente y del futuro se van mezclando, pero el Señor quiere invitarnos a ordenarlas. Cuando el Señor les dijo a estos discípulos: vengan a comer, en primer lugar tenés que entender que estos hombres, quizás como vos y como yo, estaban llenos de frustraciones. Ahora entendeme, porque yo sé que el domingo pasado hablamos, valga la redundancia, del pasado, pero tenemos que llegar a Juan 21 entendiendo lo que había sucedido en Pedro y en estos otros discípulos, pero sobre todo en Pedro. Este Pedro que le había prometido tantas cosas al Señor y que había fallado. Cuando pensamos en las frustraciones, no puede haber frustraciones solo del presente. Siempre tiene que ver con el bagaje de lo que hemos dicho, de lo que ha sucedido, de lo que hemos prometido, algo que no anduvo bien. Mira, cuando pienso en Pedro, quiero leerte algunos textos, pero vuelvo a repetirte la invitación del Señor. Vengan a comer, venid, comed. En Marcos capítulo 14, y lo busco porque voy a leerte algunos versículos ahí. Marcos capítulo 14, podríamos arrancar a partir del verso 29, dice así, ni siquiera hace falta que lo busques. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no.
Ahora, vos recordás la promesa de Pedro, vos recordás el fervor de Pedro. Quizás tantas veces hemos dicho de una manera casi cómica, ¿no? Que imaginamos a este Pedro siendo argentino. El Señor va a decirle en el verso 30, escuchá, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Le dice Marcos capítulo 14, verso 33, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Acá están en Getsemaní, y el Señor les dice, venen conmigo. Y dice el verso 37, vino luego y los halló durmiendo. Pedro prometiendo que no le negaría, Pedro quedándose dormido. Fíjate lo que sucede en el verso 50, dice Marcos 14, 50, por eso te busqué Marcos 14. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vos tenés que entender que para los discípulos y para Pedro este era un pasado muy reciente. Sabés que nuestro presente muchas veces está afectado de esas frustraciones que traemos. Quizás este domingo te encuentras así, un poco frustrado, un poco pensando en todas aquellas cosas tan recientes que han marcado la vida. Frustraciones que te acompañan hasta el día de hoy y el Señor diciéndote y diciéndome, vení, comed. El Señor invitándonos a esta comunión que puede cambiarlo todo, a esta invitación sencilla pero profunda que puede transformar tu día y mi día, pero puede transformar nuestras vidas. Esta invitación que tiene como objetivo sacarnos de esto que solo el Señor hizo en la vida de Pedro, sacarnos de algo que muchas veces sucede cuando nos frustramos. ¿Sabes? Las frustraciones pueden traer una tristeza terrible. Yo no sé si la cuarentena te ha afectado o no, pero tiene momentos difíciles. Y a veces esos momentos pueden ser la oportunidad de que el enemigo vaya sembrando pensamientos nocivos en tu vida. Pensamientos que pueden profundizar la frustración, que pueden transformarlo en mira, te uso la palabra bíblica, puede transformarlo en esta tristeza de este mundo. Dice 2 Corintios, la tristeza de este mundo produce muerte. ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido, una palabra quizás que no nos gusta decir, te has sentido deprimido en este tiempo? Escuchá la invitación del Señor. La invitación del Señor es a venir y comer. Claro, cuando pensamos en el punto más bajo en la vida de Pedro, en el momento donde más le falló al Señor, podemos pensar en ese patio, ¿no? En donde no solo una vez, no solo 2 veces, sino que 3 veces este discípulo negaba al Señor y la tercera vez le negaba al Señor y empezaba a maldecir y a jurar. ¿Has tenido un momento crítico en la vida? ¿Has tenido un momento en donde parece que llegaste al pozo más profundo de tu pecado? ¿Has tenido un momento crítico donde sentías que no había vuelta atrás? Eso le pasó a Pedro. Y ese mismo Pedro, junto con 6 discípulos, estaban en Juan 21 escuchando al Señor decirles, venid, comed. ¿Te acordás, no? Allí cuando Pedro le negó por tercera vez, Lucas 22 dice, y vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Dice que saliendo fuera lloró amargamente. Y es bendito pensar cómo todo ese recorrido le llevó a Pedro a recordar la palabra, a entristecerse por su pecado. Pero pasó el tiempo, no mucho tiempo. Y Juan 21 le encontraba otra vez pescando. Probablemente acompañado de esas frustraciones del pasado. Querido hermano, querido amigo, amiga, que en este domingo el Señor pueda invitarme a venir a comer, a acercarnos a su mesa y a entender que Él quiere ir ordenando nuestro presente, pero para eso debe tratar con nuestras frustraciones. Que todas tus frustraciones y las mías, de aquellos recuerdos terribles como Marcelo nos compartía, y te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella, como de aguas que pasaron. Quizás al acordarte de todas esas frustraciones, que la invitación del Señor pueda poner todo en orden, pueda poner todo en caja, pueda poner todo de la manera correcta para poder seguir avanzando. El Señor tratando con nuestras frustraciones, pero no solo eso, el texto es el mismo. Venid, comed. Juan 21:12. Y ese capítulo 21 cargado de frustraciones también estaba cargado de incertidumbres. Y acá vuelvo a como comenzamos. ¿Te acordás que el presente es algo tan efímero que tenemos que conectarlo con el pasado, con el futuro? Juan 21 está conectado. Por eso la invitación del Señor también habla con algo que llenaba el corazón de estos hombres, porque no era solo frustración, también era incertidumbre. ¿Qué palabra y qué concepto para tocar en medio de una pandemia? Incertidumbre. ¿Qué será? Pareciera que estés donde estés, estamos siempre esperando el anuncio de las autoridades.
¿Qué pasará con la cuarentena? ¿Se va a flexibilizar? ¿Se va a endurecer? ¿Cuándo volveremos a trabajar? ¿Qué pasará mañana? ¿Cuándo volverán las reuniones presenciales en la iglesia? ¿Cuándo los chicos volverán al colegio? Incertidumbres. Claro, en Juan 21 no había un contexto de pandemia, no había un contexto de cuarentena, pero sí en el corazón de estos hombres y en el corazón de Pedro puntualmente había mucha incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? ¿Se acabó los sueños de servir a Dios? ¿Se acabó el deseo de transformarlo todo? ¿Se acabó el deseo de llenar con el Evangelio este mundo? Me voy a pescar. Y ahí luego de esta invitación y de que Pedro y estos otros 6 discípulos se acerquen, vos conocés, ¿no? El Señor va a tener esta charla con Pedro tan conocida, tan cercana y a veces tan difícil de entender. Pedro, me amas, tú sabes que te amo. Pedro, me amas, tú sabes que te amo. Claro, las palabras griegas son distintas, pero no es mi tema. Yo quiero compartirte lo que el Señor va a decirle nada más y nada menos que a Pedro en un momento de incertidumbre, en el verso 15, en el verso 16 y en el verso 17 de Juan 21. En esta conversación el Señor va a decirle en el verso 15, Él le dijo, apacienta mis corderos. El Señor va a decirle a este mismo Pedro en el verso 16, le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, te lo leo completo, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, escuchá, apacienta mis ovejas. Me impacta pensar que Jesús no una vez, sino 3 veces va a repetirle a Pedro cuál iba a ser el plan para su vida. Pastorea, apacienta, pastorea. Pareciera que el Señor, me corrijo, no pareciera, el Señor sabía que había incertidumbre en el corazón de Pedro. Quizás en esta mañana sea un gran momento para entender que esta invitación del Señor, venir a comer, tiene que ver con que Él ordene nuestro presente y para eso trabaje en nuestras frustraciones, pero trabaje en nuestra incertidumbre. No sabes qué pasará mañana, no sabes qué será de la cuarentena, no sabes qué será de tu trabajo, no sabes qué será del colegio, de las deudas, de las cuentas a pagar, de los proyectos que teníamos. Escuchá, vení a comer. Vení a comer y dejemos todas esas incertidumbres en las manos de un Dios que tiene planes. En las manos de un Dios que tiene planes para todos, aún para Pedro, aún para aquel que no le había negado 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mirá, antes hablábamos y pensábamos cómo en nuestras frustraciones el enemigo muchas veces quiere transformar la tristeza de nuestro propio pecado en una tristeza para muerte. El Señor quiere transformar esa tristeza en algo productivo para que nos acerquemos a Él, para que vengamos a comer. Pero también muchas veces el enemigo mete sus maquinaciones en cuanto a nuestro futuro y pensamos que no hay planes para nosotros. Pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Mirá, te leo lo que sucede en Isaías 40, pero te lo leo en una versión un poquito más moderna. Dice el verso 27, dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Israel, ¿cómo puedes decir que el Señor no te toma en cuenta? A veces en medio de pandemia, en medio de una pandemia, en medio de dificultades, podemos pensar así, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me toma en cuenta, el Señor no ve las dificultades por las que estoy atravesando. ¿Qué va a ser de mi vida, de mi familia, de la iglesia mañana, en 1 mes, en 2 meses? ¿Qué pasa si la cuarentena se alarga? Escuchá, porque no es mía la invitación, es de parte del Señor. Vení, sentate a comer y compartamos esta mesa con Él. Porque Él quiere trabajar no solo con nuestras frustraciones, Él quiere quitar, ordenar, organizar estas incertidumbres que muchas veces atacan en el presente y que se proyectan hacia el futuro. Pero el Señor, ordenando nuestro presente, nos va a volver a decir, yo tengo planes para vos. Mirá, leímos lo que el Señor le dijo a Pedro, leímos lo que el pueblo de Israel pensaba en Isaías 40, pero te leo el verso 28 en adelante, en la versión NTV, dice, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra, Él nunca se debilita, ni se cansa, nadie puede medir la profundidad de su sabiduría, Él da poder a los indefensos, fortaleza a los débiles, los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes quedan exhaustos, pero los que confían en Jehová encontrarán nuevas fuerzas. Mirá,
El presente tiene esta mezcla, y te lo dije al principio. Quizás la invitación del Señor incluya los fracasos del pasado inmediato, pero sin duda también incluye estas incertidumbres de lo que vendrá. Eso le pasaba a Pedro y estos 6 discípulos. Ellos pensaron que iban a volver a ser pescadores. La mayoría de ellos lo eran. Y el Señor se acerca para mostrarle que Él sigue soñando por nosotros. Él sigue teniendo sueños para tu vida. Yo no sé si a veces esos sueños están de acuerdo con lo que este mundo proyecta con nuestras vidas. Si te digo algo, no habrá mejor plan en la vida, no habrá mejor plan en este presente que acercarse al Señor, aceptar su invitación y hacer su voluntad. La invitación de Juan 21:12 es bien sencilla: venid, comed. El Señor trabajando, el Señor obrando en nosotros. Vos decís en mí, mirá, obró en Pedro. A veces como que nos alejamos un poco de la Escritura y perdemos dimensión de que estos hombres eran simples hombres. Eran simples hombres y mujeres como vos y como yo, con un Dios magnífico, inigualable, incomparable. Cuando pensamos en hombres y mujeres de la Escritura, yo no puedo evitar que venga a mi mente el rey David. Y quiero leerte solo un detallecito en un salmo. Salmo capítulo 32. El rey David acababa de pasar uno de los momentos más oscuros de su vida. Y su presente era un presente bueno porque él había confesado luego de su pecado con Betsabé. Y va a escribir el Salmo 32 en ese sentir, ¿no? La dicha del perdón es el título en mi Biblia. El verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Había pasado probablemente un año aproximadamente en la vida de David, un año alejado del Señor, un año con el embarazo de Betsabé que recordaba probablemente aquel encuentro con la mujer de Urías. Recordaba todo lo posterior, este fiel soldado siendo llamado al palacio, siendo emborrachado muchas veces. Vos conocés la historia. Y un rey que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, que se había alejado. Pero Salmo 32 es justo luego de confesar. Por eso dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y gloria a Dios por esa misericordia. Y entendemos la Escritura y conocemos la Escritura, pero a veces igual la incertidumbre llena nuestro corazón. Por eso me impacta que en el Salmo 32, obviamente Escritura inspirada por Dios, pero en el verso 8 y verso 9, pareciera que el Salmo da un giro y pareciera que el Señor en primera persona nos dice, pero le dice a David: te haré entender, Salmo 32:8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escúchame, como de parte de Dios. Estás con incertidumbre, tu presente se desordena porque no sabes lo que va a venir. Escuchá de parte del Señor: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y después da un ejemplo tan claro, ¿no? Dios es tan claro. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor te dice a vos y me dice a mí: mirá, no seas ni caballo ni mulo, no seas un asno, no seas un burro y no seas un caballo. Y vos decís, qué curioso, ¿no? Mirá, Dios siempre es muy gráfico, simple y perfecto en sus enseñanzas. Algunos somos un poco caballos. Vamos desbocados por la vida y la incertidumbre o este presente desordenado nos hace ser impetuosos, ser impulsivos. El Señor dice: hey, espera, no seas así, no seas como el caballo. Y algunos son como el asno, ¿viste? El asno que llega un momento en el camino en donde se frena. La palabra que nosotros usamos aquí es: pareciera que se empaca y dice: ya está, no me muevo más, hasta acá llegué. Y el Señor en el Salmo va a decirnos: escuchá, ni caballo ni asno. Y vos decís: ¿cuál es el remedio? Recordar el versículo anterior: te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que la invitación de Juan 21, bien sencilla, escúchala: venid, comed, pueda ser el Señor trabajando. ¿Sabes en qué? Trabajando en nuestras frustraciones, trabajando en nuestras incertidumbres. Pero termino, porque la hora avanza y quiero ser conciso. Juan capítulo 21, verso 12. El Señor va a decir en esta invitación algo muy puntual. Él va a decirles en el verso 12: les dijo Jesús: venid, comed. Y vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? Esa frase que en cuarentena nos llena de ánimo.
cuando quizás la señora de la casa, el ama de casa, quizás la esposa, la mamá, o quizás otra persona dice, vengan a comer. Mirá, en primer lugar, el Señor trabajando con nuestras frustraciones. En segundo lugar, el Señor trabajando con nuestras incertidumbres. Pero vengan a comer tiene mucho que ver con el Señor trabajando y ordenando lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón en cuanto a las necesidades. Vos tenés que recordar que Juan 21 tiene este contexto. 7 discípulos que van a pescar, no iban a pescar por deporte. ¿Sabés por qué iban a pescar? Seguramente iban a pescar porque no tenían para comer. Seguramente iban a pescar porque era un recurso para conseguir dinero. Podían vender ese pescado y manejarse con ese ingreso, aunque fuera mínimo, para las necesidades que tenían que cubrir cada día. ¿Y sabés qué les sucede? Lo mismo que le sucedió aquella noche en Lucas capítulo 5, cuando el Señor conoció a Pedro. No pescaron nada. Y por ahí en este tiempo de pandemia y de cuarentena, lo que está apremiando más tu corazón son las necesidades. A veces decimos, y con razón, que la Escritura en Mateo capítulo 6, cuando el Señor nos pide y nos manda y nos ordena y nos anima a no estar afanosos, el Señor no estaba hablando solamente de necesidades físicas, materiales. Y es verdad. Pero también debemos enfrentar que en estos tiempos las necesidades es algo que apremian el corazón de muchos. Por eso, si es tu caso, escuchá la invitación del Señor. Porque eso va a ordenar tu presente. ¿Sabés qué te dice el Señor en esta mañana? Venid, comed. Y cuando miramos esta cuestión de las necesidades, yo vuelvo a hablarte del contexto y vuelvo a hablarte del pasaje. Porque quizás estás del otro lado y decís, bueno, no es mi caso. No estoy en un tiempo de necesidad. Claro, Juan 21 empieza con ellos yendo a pescar, empieza con ellos no pescando nada, pero dice el verso 11... Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, escuchá, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora mira lo que sucede, el capítulo empieza con escasez, pero termina con abundancia. El versículo anterior, al verso 12, este hombre está sacando una red con 153 peces. Es curioso que la Escritura nos dé el número exacto. Me encantaría decirte, son 153 por... La verdad que no lo sé. Sí sé que eran muchos, evidentemente, porque dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Sin embargo, el verso 12, Jesús le dijo, venid, comed. Ellos tenían 153 peces. Sin embargo, necesitaban la invitación del Señor. Necesitaban el desayuno con el Señor. Necesitaban comer de ese pez que el Señor había preparado para ellos. ¿Por qué? Porque las necesidades de la vida nunca son solo económicas. Yo no sé cómo te agarra la cuarentena y la pandemia. Yo no sé si te agarra en un tiempo de escasez económica o en un tiempo de abundancia económica. Quizás la mayoría estemos incluidos en una cuestión de estrechez o escasez, no lo sé. Sí sé que sea cual sea tu situación, la invitación del Señor, venid, comed, es para que encontremos la respuesta a nuestras necesidades en Él. Entendamos que el Señor que se sentó en Juan capítulo 4 junto a un pozo de agua para hablar con una mujer samaritana y le dijo esto, escuchá, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría. Es el mismo Señor que está en este presente que nos toca vivir, sentado a nuestra mesa, diciéndonos, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, que en este domingo podamos entender que nuestras frustraciones, que nuestras incertidumbres, pero que nuestras necesidades tienen respuesta en Jesús. Que podamos entender que Él es aquel que nos dice, venid, comed. Que podamos entender que lo que le dijo el Señor en Jeremías capítulo 2 al pueblo, cuando le dijo, ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes mismos cisternas rotas que no retienen agua. Le estaba diciendo al pueblo, su necesidad podía ser suplida en mí y ustedes están buscando por todos lados y no consiguen nada. Mirá, cuando pensamos en ordenar el presente, el Señor puso en mi corazón compartir esta invitación tan cortita, venid, comed. Y es interesante, ¿no? Porque te lo dije ya varias veces, pero quizás ahora en un minuto más
La reunión terminará y la familia se reunirá alrededor de la mesa y se escuchará esta palabra tan esperada: vengan a comer, bajen a comer, y nos sentaremos y disfrutaremos por ahí de la comida que preparó la esposa, que preparó mamá, que preparó alguien. Bueno, la invitación espiritual es que podamos sentarnos a la mesa y compartir la comida que preparó el Señor. En tiempos de cuarentena y en tiempos de pandemia, la única manera de ordenar nuestro diario vivir, de ordenar el presente, es cada día sentarnos a la mesa del Señor. Y que eso, en su gracia, pueda corregir nuestra mirada en cuanto a las frustraciones de nuestra vida. Que eso, en su gracia, pueda traer paz y calma ante la incertidumbre. Que eso, en su obra bendita y perfecta, pueda satisfacer las necesidades del alma. Yo voy a contarles algo en confianza. Yo soy un pésimo cocinero, pésimo. De hecho, a veces mis hijos me sufren, pero gracias a Dios la mayoría de los días cocina mi esposa, que es una buena cocinera. Y no le digan nada, pero muchas veces, quizás te pasa, porque en tu casa pasa, ¿viste? Uno se siente y viene con hambre y se come todo rápido. Y por ahí la persona que lo preparó piensa: tanto esfuerzo para tan poco tiempo. Pero uno, al disfrutar de esa comida, se siente tan bien y se siente con fuerzas y con energía para el resto del día, o por lo menos para un rato del día hasta que llegue la próxima comida. Es tan bendito Dios y tan exacto. Espiritualmente pasa algo muy parecido. Somos invitados a una mesa en la que no hemos participado mucho. El Señor nos dice: venid, comed. ¿Sabes qué hicimos nosotros para que nuestras frustraciones se arreglen, para que nuestra incertidumbre cambie, para que nuestras necesidades sean suplidas? No podemos hacer mucho. El que ha preparado esta comida, el que ha preparado este alimento, el que ha preparado esta invitación, es el Señor. Y sabemos que al responder a su invitación, todo se ordenará, pero el mérito no es nuestro, es de Él. Y algo también bendito, inexplicable y a la vez poético, es que Dios espera que su pueblo, en tiempos de cuarentena, de pandemia, pero en todo tiempo, pueda imitarle a Él. ¿Te acordás cuando el cierre allí en el Evangelio de Lucas, de la parábola del buen samaritano, el Señor va a preguntarle a ese hombre: ¿quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y este hombre que estaba escuchando la parábola va a decirle al Señor: el que usó de misericordia para con él. Y entonces el Señor va a mirarle, seguramente con mucho amor, pero seguramente con firmeza y con toda autoridad, y va a decirle allí en el Evangelio de Lucas: ve tú y haz lo mismo. Pueblo de Dios, que en esta cuarentena, que en esta pandemia, al pensar en ordenar el presente, podamos escuchar este desafío y esta invitación del Señor. Escuchá, venid, comed, pero también ve tú y haz lo mismo. Que sea la oportunidad de que las frustraciones unos con otros puedan ser suavizadas. Que sea la oportunidad de poder animar a hermanos que están en dificultad acerca de la incertidumbre de lo que vendrá. Que sea la oportunidad de una forma práctica, suplir las necesidades unos de otros. Que podamos entender que este venir, comer de parte del Señor, tiene que ordenar el presente, pero tiene que ser en palabras del Señor. Lo que Él le dijo a la mujer en Juan capítulo 4. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en Él, escuchar, una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso lo más precioso que podemos tener es aquello que hemos recibido. Venid, comed. No lo recibimos por mérito propio, lo preparó el Señor. Los 153 peces están muy bien, pero van a comer de este pez que yo les preparé. Y este pez va a ser exactamente lo que necesitan hoy. En ese desayuno, junto a ese mar, donde estás hoy, lo que necesitas para la vida, para ordenar tu presente, lo que necesito, solamente está en Cristo. Y al recibirlo de Él cada día, como una buena comida que necesitamos periódicamente para recobrar energías, eso nos va a animar, a motivar a nosotros poder hacer lo mismo con otros. Yo sé que pensás que en tiempos de cuarentena y de pandemia eso es distinto, y sí es distinto. Pero lo más precioso que podemos dar, más allá de una ofrenda, más allá de un llamado, más allá de un abrazo que extrañamos y que no podemos darlo de parte física en estos tiempos, lo más precioso que tenemos para dar es Cristo.
aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre, que resucitó, aquel que fue el pago exacto y justo de tu pecado y el mío, aquel cuya sangre tiene poder para perdonar al más vil pecador, aún a Pedro, que le negó 3 veces y la última vez maldijo, juró, aquel que tiene poder para rescatar al rey David del pozo profundo de desesperación en el cual él mismo se había metido por su pecado, por su necedad, por su crueldad. Que en esta mañana podamos aceptar la invitación del Señor. Quizás estás del otro lado y la invitación es para salvación. Quizás estás del otro lado y necesitas arrepentirte de tu pecado, mirar por primera vez tu vida alejada de Dios y condenada, y mirar la cruz y entender que aquel que murió, derramó su sangre y resucitó, es el mismo que en Juan 21, pero es el mismo que hoy te dice, vení, comed, vení a mí. Pero quizás del otro lado hay un hermano o una hermana en Cristo, atravesando esta cuarentena con días buenos, con días malos y con días más o menos, que periódicamente, que en el presente, para ordenar el presente, la invitación de Jesús de venir a Él y comer de Él, pueda ordenarlo todo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que podamos ser atraídos hacia Él para tomar decisiones, cualquiera sea que el Espíritu te esté mostrando en esta mañana. Quizás salvación, quizás como hermano en Cristo, la reconfirmación de la necesidad que tenemos cada día de venir a comer lo que el Señor nos ha preparado. Amado Padre, adoramos tu nombre, nos ponemos en tus manos, bendice y guía en este tiempo cada oración, en cada casa, en cada lugar, para que podamos entender que lo único que podrá ordenar nuestro presente, lo único que podrá ordenar nuestras frustraciones y quitarlas, lo único que podrá calmar nuestras incertidumbres, lo único que podrá satisfacer todas nuestras necesidades, es la invitación de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que derramó su sangre y que pronto viene. Por eso en el nombre de Él oramos agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.